Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un tema que por tradición, cada vez que lo tocamos, tiene un chorro de vistas porque es súper interesante. Vamos a hablar sobre historia. Comenzamos. Pues fíjense que mucha gente cree que de pronto todas las cuestiones académicas pueden ser aburridas y les digo que nada más alejado de la realidad. La verdad es que cada vez que hemos tocado los temas de historia en Tenemos Mucho que Decir, son programas que tienen mucha audiencia, mucho interés, muchas preguntas. Y el de hoy en particular, déjenme que les diga que tengo meses y meses y meses invitando a Hernani Herrera y es chico ocupado, así que hoy por fin ya pudo y ya lo tenemos aquí. Hernani, bienvenido. No, muchas gracias por estar aquí en Tenemos Mucho que Decir, por la invitación que ya se pudo concretar Ya, en Ciudad por Juárez. fin. Sí, sí. Y esperemos que sea la primera de muchas. Sí, claro que sí. Sí, Ya. aquí ya estamos. ¿Ya te vas a portar bien? ¿Ya Sí, te vas a quedar aquí? ya no me voy a mover tanto por mí. No, pero por mí está padrísimo que te muevas porque vas a muchos lugares, Sí. pero pues nos privas de tu presencia. Oye, Hernán, historiador. Sí, sí, sí. De abolengo, te decía yo ahorita. Sí. ¿De dónde viene tu pasión por la historia? Y ahorita le voy a decir de qué parte de la historia vamos a hablar. Pero quiero primero que conozcan a Hernani porque de verdad es un chico que tiene un gran currículum para su edad y que es muy reconocido en el ambiente de la historia aquí en Ciudad Juárez. No, pues muchas gracias por las flores, se agradecen. Pues yo estudié historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces yo tengo 22 años, ya estoy viejo. ¡Ay, el agua! ¡Ay, el agua! Ya, el viejito. Ya estoy grande. Y me fui en pandemia en 2020, inicié y ya acabo de terminar en septiembre de este año ya mi carrera. Y bueno, pues también, como preguntabas, ¿no? ¿De dónde venía? Pues tiene que ver también con un contexto familiar. Yo, pues mis padres son humanistas, son científicos sociales. Mi papá es trabajador social, mi mamá es cantante de ópera y es socióloga aparte. Ambos trabajan en la UACJ, en la Universidad de Ciudad Juárez. Y aparte, bueno, tengo muchos otros familiares profesores y uno en particular que venimos platicando ahorita y que pues siempre resalta en mi vida, quien fue el profesor Manuel Robles Flores. Él fue el fundador del Museo Regional del Valle de Juárez, un museo que está en el Ejido de San Agustín, en la carretera Juárez Porvenir, y bueno, que es un museo comunitario que ya tiene 42 años de existencia. Además, el profesor Manuel Robles, o el profe Robles, como se le conocía comúnmente, pues fue un luchador social durante prácticamente toda su vida. Toda su vida. Sí, sí, una labor impresionante de comunitaria, colectiva en el Valle de Juárez. Y bueno, pues que sigue teniendo resonancia todavía, ¿no? Sigue esa labor en nuevas generaciones. Este museo es muy bonito. A mí me gusta mucho. Le iba a empezar yo a platicar la anécdota de Hernani, pero dije, no, mejor te la platico ya que estemos acompañadas de todos los, mira, pásate, porque estamos en Tezolé, así que... Ah, sí, muy bueno. Esta mañana está acompañadita de Tez, que les invito a venir. Ahorita al final les platico dónde está, pero les invito a darse una vueltita por aquí, darse la oportunidad de conocer el mundo del té. Pues un té de cempasúchil. Sí, para la época noviembre. Está excelente. Es perfecto. Octubre, noviembre. Ok, te platicaba yo que yo conocí el museo hace, pues yo creo como unos 10 años, un poquito más, que presentamos un libro en el que yo hago parte del contenido y nos dicen, es que lo vamos a ir a presentar allá porque todas las historias giraban en torno a San Agustín. El libro se llama Ver Desierto. Oh. Entonces, a mí cuando se prepara este libro, me piden una historia que tenga que ver con la zona. Y yo cuento una historia de amor que es una ficción, bueno, es real, ficcionada, pero es una historia familiar. Ya. Entonces yo sitúo, en honor a lo que me estaban solicitando en este libro, sitúo esta historia de amor en el valle, ahí en San Agustín. Entonces,
se va, se presenta el libro, la gente se lleva sus libros, se los autografía y todo eso. Bueno, pasaron como, no sé, como 2 meses y me invitan a otro evento ahí al museo y llego y estaban personas que estuvieron en la presentación del libro y de repente también me las he encontrado en algunos supermercados aquí. O sea, después de esa presentación coincidí 3, 4 veces con personas que estaban en la presentación del libro y me daba mucha ternura porque la gente empezó a sacar conclusiones quiénes eran los personajes de la historia. Entonces decían, ¿verdad que está usted hablando de don Sutanito, el de la tienda, con doña Manganita? Y yo, no puedo revelarlo. No, hoy lo estoy revelando. O sea, es una historia que ocurre en el sur de Jalisco, repito, es una historia familiar, pero las personas decían, no, sí, es que ya se descubrió el misterio de cómo fue que se casaron don Perenganito y doña Manganita. Y ya lo estaban ahí acomodando a personajes reales de San Agustín. Y fue muy tierno porque, decía yo, pues es que es una historia que puede pasar donde quiera. O sea, la universalidad de las historias de amor de repente, ¿no? Pero sí, ya les habían puesto nombre y apellido de personas locales a esta historia, y eso siempre como que me causa como que me entrañó con San Agustín en ese sentido. Pero hoy te pedí que platicáramos. Yo siempre he considerado, y quiero saber tu opinión, que el papel de Ciudad Juárez en la historia del país ha sido súper trascendente, pero súper ignorado al mismo tiempo. Sí, coincido totalmente. Y bueno, creo que al estudiar historia, la carrera, la licenciatura, me permitió tomar muchas herramientas teóricas, metodológicas para entender precisamente este fenómeno, ¿no? Porque pues yo salgo de Ciudad Juárez, tuve la oportunidad, gracias a mi familia, a mis padres, de poderme mover a estudiar, ¿no? Y pues te vas a la capital del país, que es una de las ciudades más grandes del mundo, las más pobladas, que es más catastrófica que Nueva York, incluso en las películas, ¿no? Es una cosa tremenda la Ciudad de México. Y te enfrentas como pues fuereño, como foráneo, a este rollo del centralismo. Es muy fácilmente identificable, ¿no? Cuando sabes pues que no eres de ahí, ¿no? Y que aparte vienes de un lugar pues que tiene muchas diferencias, que tiene muchas carencias también estructurales comparado con ese lugar, con la Ciudad de México, y donde, bueno, pues también las mismas condiciones materiales de Ciudad Juárez, de la universidad, me hicieron decantarme por otra opción de programa de estudio, ¿no? Entonces ahí es donde dices, híjole, pues a lo mejor si hubiera tenido una escuela del mismo nivel acá, digo que no demerito de ninguna manera, simplemente hay diferencias. Pero hay que ser lógicos. Hay diferencias, y sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades. Porque, bueno, nuestra ciudad se ha focalizado en la industria maquiladora, algo que pues yo creo que le ha hecho daño a la ciudad, a la frontera, en cierta medida. Entonces, bueno, yo queriendo una vida de... No es que sean ni mejores ni peores. Sí, están más desarrolladas por tiempo y por interés en la Ciudad de México. Y a lo mejor en 10 años o en 20 años vamos a ver algo que vaya caminando hacia allá. Esperemos, sí. Y creo que también es el rollo de que me interesa, va a regresar a Ciudad Juárez, poder, como dices, ¿no? Desarrollar otras áreas que pues necesitan desarrollarse. ¿Para qué? Pues para que haya oportunidades. Claro, integral. Y entonces, bueno, yo decido por estas carencias que encuentro estructurales en la ciudad, y teniendo una oportunidad también, un privilegio de poder salir de mi ciudad, pues me voy a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una institución que pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el encargado de resguardar el patrimonio cultural de todo el país. Todas las zonas arqueológicas que visiten, Paquimé, Chichén Itzá, Teotihuacán, son del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se supone que la ENA es el semillero de investigadores, ¿no? O hasta hace algunas décadas lo era, porque pues también la bolsa laboral se ha ido decayendo. O sea, es un problema generalizado. Pero bueno, me voy allá y te encuentras pues que a pesar de que la ENA todavía sigue siendo una escuela de vanguardia, que tiene ideas muy frescas, muy nuevas, muy renovadas, pues todavía tiene ciertos resquicios del centralismo, ¿no? O sea, pues
de la Ciudad de México, incluso de la Ciudad de México como tal. No se habla mucho a veces del Estado de México, de Morelos, de Hidalgo. O sea, todavía falta pues desentrañar esa parte, ¿no? De desarraigarse del centro. Y bueno, yo viniendo de tan lejos, se notaba mucho más. Y más la identidad cultural, porque pues a pesar de que sea el mismo país, pues México es enorme, ¿no? Hay múltiples regiones dentro. Y pues yo también decía, ¿no? Bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de Ciudad Juárez? Ajá. Por ejemplo, cuando... ¿En qué semestre nos toca? Sí, ¿no? ¿Cuándo voy a tener mi materia de frontera? Yo esperaba, ¿no? A lo mejor... O de Chihuahuense. Ajá, que bueno, yo desde que vi el programa ya sabía que no había. Ajá. Pero dije, bueno, pues vamos a ver cómo podemos también, como estudiante, empezar a integrar esos temas. Y eso me ayudó mucho porque pues prácticamente dicen que uno no se siente tan de un lugar hasta que sale del lugar. Entonces, cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo casi llegaba... Te la pasas renegando de tu pueblo hasta que lo dejas de ver. Sí, pues, la añoranza de mi terruño. Y la verdad es que yo siempre he amado Juárez. A pesar de todo y a pesar de los pesares, yo siempre lo he amado. Y mucha gente me decía, ¿no? Es que ¿para qué regresas? Y los chilangos, con cariño, me decían, ay, ¿y para qué te viniste tan lejos de tu lugar de origen? Y bueno, pues es que también... era esta intención de buscar experiencias nuevas para entender otras cosas, y es ahí donde yo prácticamente de botas y sombrero, que me sentía yo chihuahuense, y que en las clases yo abordaba y se hablaba de violencia, se hablaba, por ejemplo, en historia del presente, me acuerdo en los últimos semestres que ya se hablaba de la guerra contra el narco, etcétera, pues siempre yo abordaba y decía, bueno, claro que hay que abordar todas las regiones, pero también no olvidemos esta región fronteriza. Entonces ahí donde yo empiezo a sumergirme en los temas de Ciudad Juárez, a interesarme. De hecho, estoy en proceso de mi tesis, ya para terminar el último paso. Y pues yo decidí hacerlo de un tema juarense, de la Escuela de Agricultura de Hermanos Escobar. Okay. Y en cada una de las materias yo trataba también de encontrar un enfoque norteño, mirar hacia el norte, ¿no? Hacia a veces donde, pues sí, desde la historia prehispánica se tiene el norte pues como una zona árida, desierta, que es incorrecto, pero que ya en la misma historiografía, es decir, en las obras, las investigaciones de historia, y uno va entendiendo, ¿no? Que todo esto tiene que ver con una construcción del Estado Nacional que busca homogenizar y busca desaparecer de una u otra forma las regiones, y que por eso pues lo que va a importar es lo del centro, porque quieren que todos nos se homogenice en un momento dado el pensamiento. Exacto, sí, que todos seamos iguales y que va a ser un solo proyecto de nación, y por eso también con las lenguas indígenas tienen que desaparecer, no pueden hablar su lengua porque tienen que hablar el español, porque todos tenemos que hablar igual, todos tenemos que vestir igual, y ese es un problema porque desaparecen las regiones, ¿no? Y desaparece la diversidad en un país pues tan diverso culturalmente, como México. Exacto, y es un problema, ¿no? Entonces, más bien, es que en la ENA empiezo a ver esta parte de, bueno, entender que hay un discurso nacionalista en el que pues se le presta atención a otras cosas, a otros personajes, a otros héroes, que buscan legitimar también pues al poder en turno. Y que el tema de la revolución, por ejemplo, pues es una muestra perfecta donde pues a veces queda muy, muy relegada la parte de Ciudad Juárez. Diluida y borrada. Sí. Hablamos de que si tú le preguntas a las personas de cualquier parte del país sobre Chihuahua, te van a decir, el ganado. Carne asada. La carne. Y donde empieza la carne asada se acaba la cultura. Decía José Vasconcelos. Y luego, si le preguntas a la gente por Ciudad Juárez entra al imaginario nacional a través de Juan Gabriel. O sea, antes de eso, solamente era así como que los que querían salir de su pueblo y querían irse a Estados Unidos, pues era ir a Juárez. Era como un ámbito de trabajo y de paso solamente. Pero culturalmente, Juan Gabriel lo pone en el mapa y estamos hablando de los 70s, 80s, o sea, es súper historia reciente. Sí. Y luego lo ponen como Ciudad Juárez #1. Yo cuando llegué aquí dije, a mí Juan Gabriel me mintió.
porque la canción dice que todos son hermosos y todo es maravilloso, y pues es una ciudad con una idiosincrasia compleja, con una mecánica de trabajo compleja al estar, vives la mitad del pie en Estados Unidos, la mitad en México, en Estados Unidos no te quieren, pero en México reniegas, o sea, es una complejidad que un día vamos a platicar de la cultura de la frontera. Y en una historia todavía más reciente, los feminicidios. Claro, sí. Con una sombra negra que si tú ves las estadísticas, hay muchas más muertas y mucho más asesinadas en el Estado de México que en Ciudad Juárez. Pero la etiqueta ya la tiene Juárez. Yo cuando dije que iba a venir a vivir a Juárez, decía, ¿y a qué vas allá? Allá las matan. ¿Vas a ir a que te maten? No, voy a ir a vivir. No, vas a ir a que te maten. 17 años después, aquí ando todavía y espero sí que suceda. Pero ya estando aquí, hay una cantidad enorme de capítulos de la historia que comenzaron aquí, que se empiezan a platicar después del capítulo 4 o 5, cuando ya fue bajando la historia y ya se convierte en un movimiento nacional. Y creo que personajes tan importantes en la historia contada como Villa, pues pasaron a la historia porque se movió y porque fue al centro y porque fue un tamaño de personaje que no se podía ignorar. Claro. Pero debajo de la sombra de Villa hay una enorme cantidad de personas e incluso hay, y es lo que quiero que platiquemos hoy justamente sobre la revolución, ya que estamos en fechas revolucionarias, el nacimiento de la revolución en Chihuahua. Claro. Sí, sí. Sí, creo que es muy, muy, muy interesante lo que mencionas, porque justamente la frontera tiene una dinámica muy particular y siempre es un espacio propicio como un laboratorio humano, un laboratorio social, definitivamente yo creo que desde 1848, ¿no? Que se fija ya la frontera como el Río Bravo, de ahí ya empiezan, bueno, desde antes, ¿verdad? Desde antes, pero en esa fecha en particular en la que se marca la frontera y que se pierden los territorios. Exacto, y luego que las familias que migran, que se vienen para el sur del río. Eso también es otro tema que hay que platicar. Sí. La mentada pérdida de los territorios que no fue como nos la contaron en la historia. Con el cura Ramón Ortiz aquí, que fue el que ayudó a traer muchas familias a México. Y luego que desde ese rollo de la identidad también, ¿no? Que siempre ha estado porosa, siempre ha sido flexible desde que la frontera existe, creo yo. Y en la revolución también es algo interesante de platicar, porque, pues sí, Chihuahua es un estado trascendental y que nos decía un profe, me acuerdo, que en el discurso oficial, en esta historia oficial, decía Luis González y González, un historiador, que él hacía microhistoria, él hizo la microhistoria mexicana. Él decía que es la historia de bronce porque es la historia de los personajes de los monumentos, de las esculturas, son esos personajes que están en pedestales, ¿no? Y que están muy lejos de nosotros, de cierta manera pareciera que están muy lejos y que no los sentimos a veces cercanos. Y ese también es un rollo que desde mi escuela, desde la perspectiva que traemos, es cambiar esa perspectiva y empezar a bajar, a humanizar y a bajar esos discursos, esas discusiones a toda la gente. ¿Cuántos grandes héroes patrios, una vez humanizados, van a desaparecer? Uy, yo creo que, ¿todos? Bueno, para empezar ya no, Todos, ¿no? En historia uno cuando entra, de hecho muchos estudiantes se decepcionan porque muchos entran con esta idea que se le llama positivista. El positivismo en la historia es la idea básicamente de datos y fechas. Y que todos son perfectos al ser héroes. Exacto, ¿no? Y que hay héroes, hay villanos y que vamos a concentrarnos en el dato, en el qué pasó. Sin embargo, pues las nuevas corrientes que van surgiendo a lo largo del siglo XX empiezan a cuestionar esa idea de decir, bueno, a ver, pero hay que ver otras cosas, ¿no? Y es ahí donde se empieza a cuestionar esa historia positivista de las fechas y los datos y decir, pero ¿qué más hace la historia? Y decía un historiador, Lucien Febvre, la historia es hacer comprender, es comprender más, o sea, el dato, la fecha, el espacio, el tiempo son coordenadas, pero no es el último fin del historiador. Y otro, Marc Bloch,
eran Lucien Febvre y Marc Bloch, así eran como Beto y Enrique, porque ellos fundaron la Escuela de los Anales, así se le llama en Francia, y ellos rompen con esta idea positivista de las fechas y los datos, de esta historia también de los grandes hombres, porque aparte eran grandes hombres. Las mujeres no existíamos no había fuera de la cocina, un lugar en el ámbito familiar. en la historia así de los Estados-nación. Y Marc Bloch y Lucien Febvre, que eran así súper amigos, eran cuates, ellos dicen, no, bueno, pues hay que empezar a pensar una historia distinta, una historia crítica, una historia que nos lleve más allá del espacio y el tiempo y más allá del pasado, porque ellos decían, es que la historia no es el estudio del pasado. Es algo también interesante, pero eso muchos se decepcionan al entrar, porque a muchos nos interesa, y me incluyo, pues leer los libros de historia y que aprenderte y saber. Pero ya cuando entras a la carrera dices, ay, no, es más complejo. Ay, caramba. Hay que analizar. Hay que analizar y hay que pensar. Y entender los entornos del por qué decidieron y por qué pasaron lo que sucedió, sí, todo lo que sucedió. Entonces ellos decían, pues que no es el pasado, porque el pasado pues no existe. Ellos eran medievalistas, ellos estudiaban la Edad Media, a principios del siglo XX. Entonces ya estaba muy lejos la Edad Media para ellos, así como nosotros. Y decían, bueno, es que no existe, yo no puedo traer un maletín y como el geólogo que dice, te voy a traer una piedra, tal piedra, y aquí te la pongo en la mesa, ¿no? Si yo fuera un geólogo, a lo mejor te podría traer mi colección de piedras, pero yo como soy historiador, yo no puedo sacar mi bolsa mágica como Mary Poppins y decir, déjame te saco a Villa. Y vamos a poner a Villa aquí. O los diarios de todos los personajes. Podemos sacar las huellas, los fantasmas, ya. Interpretarlos, exacto. Y ahí viene la hermenéutica también, que es la interpretación de las fuentes históricas. Entonces ellos dicen, es que la historia es el estudio del ser humano, de la humanidad, a través del tiempo. O sea, y eso incluye todo momento. Personas y hechos. Sí, desde lo más remoto hasta lo que está pasando ahorita. Por ejemplo, a ellos les tocó la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial, y pues ellos también tenían que, como historiadores, tenían que saber qué estaba sucediendo y tenían que comprometerse también. Ellos decían, el historiador también tiene una posición. De hecho, Marc Bloch, pues se podría decir que es un mártir porque murió como prisionero, o sea, murió en medio de la guerra. Él se comprometió con una causa, ¿no? Que era la resistencia francesa contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial en ese momento. Entonces, eso nos da cuenta del tamaño y de la importancia de la historia y también del trabajo de los historiadores, de las historiadoras, que no se queda solamente en el trabajo académico, sino que tiene que tener un reflejo con la sociedad, con la comunidad. O sea, ¿para qué estamos estudiando la historia? Pues para que nos sirva para la vida. También hay una frase que me gusta mucho, que me robé de otro científico social brasileño, Mário Chagas. Él es museólogo, y él decía, los museos que no sirven para la vida, no sirven para nada. Y lo decían así, portuñol, los museos que no sirven para la vida, no sirven para nada. Y a mí me tocó verlo en vivo, afortunadamente, y a mí me resonó eso, porque estábamos en un congreso de museos. Porque además tú creces en un museo, prácticamente, sí, aparte. Sí, de hecho, sí, yo fui a ese congreso, estábamos en Lima, Perú, fuimos al encuentro latinoamericano del Caribe, de museos regional. Entonces, pues había gente de toda Latinoamérica trabajando en museos, y yo iba de un museo comunitario, de un museo pues que no representa esta gran historia oficial. Que le pueden llamar de los chiquitos. Ajá, sí, era un museo con representación de un museo pequeño en tamaño, pero y ahí escuchando a este compa brasileño, a Mário Chagas, que ojalá ahí pueda llegarle este video, le mandamos un saludo. Él es muy activo allá en Brasil. Él dice, los museos que no sirven para la vida no sirven para nada. Y ahí yo resoné y dije, bueno, es que es cierto. Y la historia que no sirve para la vida no sirve para nada. Exacto. Porque hay muchos profesores que nos dicen, bueno, es que ustedes van a ser investigadores, ¿no? Y van a tener su plaza en el INA, en el Instituto Nacional, o en la Universidad Nacional Autónoma de México, o en la Universidad Estatal tal. Y luego uno empieza a revisar las convocatorias y a ver y esto. Híjole, pues que no hay plazas. Y si hay plazas ya traen firma y sello de a quién le toca. Está apartadita para. Exacto. Y entonces es ahí donde uno dice, bueno, ¿qué más puede dedicarse el historiador? Y es ahí donde también yo me empiezo a involucrar con la divulgación, que es un área que lamentablemente se ha visto abandonada o se ha visto relegada, porque a veces los académicos
la gente que se dedica a la investigación por completo, que mi respeto, ¿verdad? Cada quien se puede dedicar a lo que quiera, pero el problema es que para ellos no eres historiador si no eres serio y si no eres así... El estereotipo. Sí, el estereotipo. Ajá. Del maestro de secundaria que daba Exacto. historia así, todo serio, sí, aburrido, Ajá. que te dictaba y que, bueno, pues también hay otras formas de hacer historia y es también lo que renegamos y que empezamos a hacer en la escuela y que tenemos un proyecto aparte que se llama Laboratorio de Imaginación Histórica, donde precisamente decimos, bueno, pues vamos a echar a andar todos esos proyectos que están fuera de la universidad, o sea, fuera de las aulas, o sea, para llegar a la comunidad. Entonces empezamos a irnos a las plazas públicas, nos poníamos con una mesita, íbamos como pregoneros, y entonces íbamos y llevamos un mapa histórico impreso, y luego llevamos unas mantas, cartulinas, preguntándole a la gente cómo imagina que era este lugar en el pasado. Aquí lo hicimos en Juárez también, ahí en la garita de metales afuera nos pusimos, en el monumento de Benito Juárez, y con esto de la revolución, regresando y conectando, es muy interesante, porque se ha quedado relegado Chihuahua por los intereses del centro, pues porque al final de cuentas, ¿a quién le importa Cuchillo Parado? ¿a quién le importa Cuchillo Parado? ¿A quién le importa Ciudad Juárez? ¿A quién le importa las Adelitas, ¿no? ¿A quién le importan los campesinos, los indígenas que participaron, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ganó fue Venustiano Carranza. Y ya no decir el ejército constitucionalista, no, es Venustiano Carranza. Y a través de una serie de traiciones. Ah, claro, además sí. no fue de que ganó porque era el gran líder. Era así de bonito. Oye, déjame hacerte un paréntesis ahí. Sí. La historia la escriben los vencedores. Eso es una máxima, ¿no? Es decir, si yo gané, yo voy a contar la historia desde mi visión y voy a pelucear a los que eran mis contrincantes y los voy a volver los malos del cuento, y el único poseedor de la verdad y la justicia voy a ser yo. Pero, aparte de que la historia la voy a contar yo a mi modo, a través de la propia historia, se va a hacer reinvenciones de la misma. Que ahorita estamos en un periodo histórico de reinvención que a veces te asusta. Dices, o sea, espérate, nos estamos a ver, tú me vas a corregir si es que estoy equivocada. De repente nos estamos alejando más de la verdadera historia en algunos capítulos con la reinvención que se está haciendo actualmente de personajes y de hechos. Pero dentro de 10 años, esa reinvención va a ser la historia real, porque es la que va a trascender, la que va a estar en los libros de texto, es la que va a empezar a hacer que crezcan las nuevas generaciones en ella, hasta que llegue alguien más que la quiera volver a reinventar, y ahí nos vamos a ir. Pero con todas estas reinvenciones, nos vamos alejando de la verdadera historia, de lo que realmente pasó, del por qué pasó. Es como yéndonos 100 años más hacia atrás de la revolución, cuando dices, es que la independencia la hicieron los indios porque estaban cansados de la opresión de los españoles. No. Sí, ahí ese es otro tema muy interesante. Ya nos daremos tiempo para todos, porque digo que te tenía ahí. Sí. Pero, por ejemplo, el por qué empiezan los movimientos revolucionarios, en contra de qué empiezan los movimientos, que empiezan en diferentes partes de la República. O sea, fue un momento en el que empezaron a haber chispitas por todos lados hasta que prenden y comienza un movimiento que después, mucho después, se vuelve nacional, porque pues en realidad eran guerrillas locales. Sí, y bueno, esa es una particularidad que lo conecto con este rollo de, por ejemplo, cuando uno va al centro, va a Ciudad de México, sabes que estás en otro lugar, ¿no? A pesar de ser México, sabes que estás lejos de tu terruño, porque México está dividido en regiones, y no necesariamente como están los estados. Entonces, en la revolución, ¿qué es lo que pasa? Como hay regiones con características distintas entre ellas, hay demandas distintas, y por eso... Estamos hablando así, más de 100 años atrás. Claro, y tienen luchas distintas también, necesidades. Y puntos comunes también. Pero también por eso empiezan a surgir estos caudillos locales, estos revolucionarios, estos líderes populares, que, bueno, creo que un ejemplo más claro, dos que puedo mencionar a bote pronto, pues es Zapata y Villa, que son icónicos y populares. O sea, pues Zapata,
porque Zapata viene de Cuautla, Morelos, ¿no? Él viene de un contexto campesino. Pero no tan pobre. No tan, bueno, él venía él era de la familia que lideraba en su comunidad, en Nenecuilco, pero bueno, ahí también le agregamos el rollo de que pues son campesinos, son indígenas, que son pues de lo que se podría considerar pues Mesoamérica, ¿no? Ahorita estoy hablando en generalidades. ¿Tú eres Team Villa o Team Zapata? A mí me gusta más Zapata. Lo he estudiado un poco Somos del más. mismo equipo. Pero, y más porque tengo un amigo que es también, decimos que somos también como Villa y Zapata, o bueno, como un villista y como un zapatista, entre comillas, porque él es de Cuautla, Morelos. Y pues yo venía de Ciudad Juárez. Entonces, y nos fuimos a encontrar en la Ciudad de México, en la ENA. ¿Y se sentaron alguno de ustedes en la silla presidencial? No, gracias a Dios, no, está embrujada. Dicen que esa silla... Sí, está embrujada, no, ya sé. Es Zapata, esa silla vuelve loca aquí se el que sí se sentó el Villa, pero... No, a donde sí nos tomamos un chocolate era en Sanborns, ahí en Los Azulejos. Ya le tienes que invitar ahora una malteada acá en el Paso, para que se complete el ciclo. Sí, de hecho va a venir el Paco, Francisco se llama aparte. Entonces, él me llevó mucho a Cuautla, fui a muchas veces Cuautla, yo lo considero también un lugar con mucho cariño, es un museo vivo, Morelos en general, el estado de Morelos, y pues ahí que aprendí mucho el zapatismo, ¿no? Y ahí te das cuenta, pues es que tienen una cultura basada en lo mesoamericano también, las comunidades indígenas, todavía muy arraigado en lo mesoamericano. Y que también Zapata y Villa tenían una visión diferente del para qué querían la revolución. Porque para los indígenas, los campesinos de Morelos, la tierra les venía perteneciendo desde antes de los españoles, y es algo que ellos tenían incluso sus títulos primordiales de siglos, sus documentos donde decían es que esta tierra es mía. Y respetados completamente. Claro, y que con la llegada, por empezar, primero de Benito Juárez, que empieza a repartir los latifundios, porque empieza esta idea ya del liberalismo, del capitalismo, empieza a entrar en México, y luego ya con Porfirio Díaz, pues les dan en la torre a ese modo de vida, en donde para ellos no era para ellos una propiedad como nosotros pensamos actualmente, esta es mi casa y no, para ellos era comunal, o sea, era algo compartido, que era sagrado aparte, tenía que ver con su ritualidad, con los ciclos de la vida misma, y que cuando lo trastocas, cuando llega el hacendado y les dice, no, pues ahora ustedes no van a poder comer de lo que siembran, pues para ellos es como si ahorita llegaran sí, exacto, es como si llegaran ahorita al café, llegara, no sé, el intendente de gobierno, un jefe, alguien, y dijera, no, pues ya no va a ser café, va a ser tal. Ahora vamos a vender forraje para ganar. Ajá, o esto ahora va a ser una estación espacial. Así, algo así, que no nos imaginamos cómo es que va a ser una estación espacial. Pues hacían los campesinos que vivían de arar la tierra, que para ellos era su vida, era en torno a eso giraba. Y van a trabajar para mí. Sí, ahora es como... O sea, no solamente... Van a trabajar para mí, algo así. Pero ¿por qué, ¿Si no? esto era mío o qué no? Pues y aquí tengo siglos y siglos y siglos y siglos y siglos. Y eso sí, como si ahorita, o sea, poniéndolo en estos términos, pues es como si llegaran y dijeran, es que ahora va a ser una estación espacial. Y aquí... Y te vas a quedar aquí, pero ahora lo que produzcas es más, ahora van a ser ingenieros. Y van a ser minions. No sé, algo así bien bizarro, me imagino, pero para que nos pongamos en esa idea. Y acá en el norte, en Chihuahua, pues Chihuahua es enorme. Son kilómetros y kilómetros y kilómetros entre poblaciones. Sí, ahorita todavía. Sí, todavía. Imagínate entonces. No, en ese momento, o sea, eran rancherías allá. Acá eran rancheros. Aparte influenciados ya por Estados Unidos, eran vaqueros, ¿sí? Era gente que se dedicaba al ganado, porque había tanto espacio para el ganado, para las vacas, era la minería acá también, en Parral, entonces era una vida muy distinta, donde si no había ese arraigo como mesoamericano, por así decirlo, vamos a decirlo así, a lo mejor no va a ser lo totalmente correcto, pero digamos a diferencia de Morelos, por ejemplo. Y además aquí ya había más mezcla con españoles. Sí, es otra dinámica, y por ejemplo con los extranjeros, con los gringos que llegan, con los europeos que llegan en el porfiriato, para empezar acá. Los ingleses,
Luego aquí con los tejanos, que Los hay tejanos. mucha, que no son cualquier gringo. Los No, tejanos son es otra particular. cosa. Ajá. Sí, no por nada, primero se hicieron república Sí, ellos sí, solitos y luego ya sí. dijeron, bueno, pues nos hacemos Oye, que gringos. dijeron, primero nos vamos a cambiar de país, Sí. con permiso, porque esa es otra historia que luego quiero que contemos. Sí, sí, sí. Esa pérdida del territorio la pérdida nacional del no es como territorio. nos la contaron. Es muy compleja también, Ajá. es algo muy interesante, la mesilla que tenemos aquí cerca, luego que se vendió. Entonces, pues acá en Chihuahua estamos hablando de otro tipo también de mentalidad. O sea, hay otro tipo de cultura, de identidad cultural. Para empezar, acá, pues también se tenían a los terrazas, ¿no? A los krill, que son nombres que siguen resonando, Que siguen estando lamentablemente. ajá. Ahí decimos, bueno, ¿qué Siguen tanto? siendo poderosos. No, sí, muy poderosos. Entonces dices, ay, caray, entonces en realidad sí pasó la revolución como pasó. ¿Cuáles revolucionarios pasaron? Ujú. ¿Cuáles pasaron, no? Sí. Porque sí, los terrazas, los krill, siguen, son nombres que aparecen. Aquí sí hubo más exterminio de Las comunidades de las indígenas, comunidades sí, originarias. los Sendé, sí, que son los que después los españoles llamaron apaches, Ujú. pues que fue un exterminio en el Porfiriato, fue un Sí, genocidio, literalmente. Los terrazas fueron Los terrazas una fueron mano parte. muy importante para eso. Sí, los terrazas, entonces acá eran esos caciques, ¿no? Esos dueños que decían, es que Luis Terrazas decían, es que Luis Terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de Luis Terrazas. Sí, porque hasta donde veías era suyo. Sí. Entonces era increíble, ¿no? Y eran las haciendas enormes, una cantidad de territorio enorme, porque pensando en estas comparaciones para entender las diferencias, ¿no? Y entender por qué hay algunas personas que niegan la revolución. Yo no estoy en esas personas, no me considero que no haya habido una revolución, al contrario, yo creo que sí hubo, y hubo muchas revoluciones mexicanas. Exacto. Y en distintas etapas, Sí, ¿no? sí. Es algo muy complejo. Que luego se aglutinan en un movimiento sí, que vencedor. devenga en partidos políticos, Sí. porque había también la necesidad de estructurar Claro, un país. y cambian las estructuras. Ajá. Porque estamos cambiando de este sistema del siglo XIX, porfirista, que está basado todavía muy en el compadrazgo, ¿no? Con Porfirio, y por eso para Porfirio Díaz pues era importante tener a sus compadres como gobernadores. Acá Luis Terrazas, pues era un personaje también de una mano muy dura. Ujú. No Pero era necesaria. Sí. Dicen, para tener el control de Porfirio Díaz. Necesitamos saberles el momento en el que se estaba viviendo. No podemos tampoco volver malo a Terrazas viéndolo desde hoy. Claro, bueno. Sí, Era malo, pero tenía un contexto claro, diferente. hay que en ese entenderlo, momento, hay que exacto. entenderlo, sí, hay que entenderlo como personaje también muy, muy poderoso y que incluso tenía sus encontronazos con Porfirio Díaz. O sea, que ese es otro personaje muy mal comprendido en la historia, don Díaz. Porfirio. Sí. Sí, bueno, es un personaje como Juárez que no, hay mucho por ¿Tú eres debatir. Team Juárez o Team Porfirio? Ay, ninguno de los dos. Si los tuvieras que escoger, ¿qué personaje Ay, pues, en su es que- estadía real, no en lo que trascendió la historia? Ay, me vas a poner en Yo aprietos. soy Team Díaz, para que de una vez te digo. Tengo muchas deudas históricas alrededor del personaje de Juárez. Muchas. Bueno, es que si Juárez es que es un invento social, Juárez. claro, y que lo inventó Díaz. Exacto. En gran parte, simplemente el monumento de Benito Juárez en Lo 1909 inaugura lo Díaz, inaugura. ajá, ¿Por qué? claro. Porque volvemos a lo mismo. La historia es una herramienta para legitimar el poder. Exacto. Y se van a- necesitas personajes para que la Y historia te se vas a construya. tomar de quien quiera, aunque Porfirio Díaz y Juárez en vida se odiaran y se remataran pues y es se que era echaran paisano. con todo, claro, ¿no? Y Porfirio Díaz que le echó y que esto, y luego con Lerdo. Bueno, que el Juárez se murió antes, ¿verdad? De que le pudieran hacer algo. De angina de pecho dicen, aunque dicen que lo envenenaron. Pero, pues sí, es que son personajes que, a pesar de que no nos gusten algunas cosas, no podemos omitir. No. No. Pero es que la historia hay tanto que No, sí. contar. Mira, fíjate Sí, todo sí, lo que sí. llevamos y todavía no terminamos de aterrizar, pero cada manita se va yendo. Sí, es que hay es enorme. yo siempre he dicho que en la escuela la historia y las matemáticas son los grandes villanos porque están mal Cocos. contadas. Son los cocos, sí. La gente odia las matemáticas, la gente odia la historia, pero O porque las se las ama. han contado mal.
Claro, sí. Te han introducido mal al tema. Si te introducen bien y si tú entiendes la trascendencia de comprender lo que hay detrás de la historia de tu país, de tu ciudad, de tu estado, de ti mismo, incluso tu historia personal, sería otra manera en la que los estudiantes verían estas materias en la escuela. Claro. Es fascinante la historia. Sí, y eso tiene que ver todo con la transmisión. Por eso creo que la divulgación es un área a la que le debemos como profesionistas mucho. Y volver un poquito a la tradición oral, ¿no? No, por supuesto. No tanto lee la historia, sino te la voy a contar. Claro, yo aprendí muy bien en la ENA, o sea, porque es una escuela que está muy abierta en las nuevas corrientes, en las nuevas metodologías. Yo aprendí muy bien la historia oral, a mí me fascinó. Yo me fui a Arantepaco, a Michoacán, a hacer este trabajo de investigación en una comunidad purépecha, en la meseta purépecha. Y ahí aprendí también a entrevistar, o sea, esta metodología de sacar la información, de obtener información, ¿no? De compartir la información también con la comunidad, de compartir el conocimiento, porque todos tenemos conocimiento histórico. Y con esto, o sea, que mencionamos y ahorita que podemos platicar, yo creo que pues aquí quienes estamos ahorita en Tezolé, pues podríamos decir algo de historia, aunque no nos acordemos exactamente, algo podemos decir. Algún episodio que se te quedó ahí. Y algo, así como dices, yo creo que en las cenas navideñas, en las cenas familiares, siempre, cuando sale lo histórico, siempre se puede platicar de eso. A veces hay rencillas, a veces puede haber disputas, a veces puede haber más roces, porque también la historia... O interpretaciones. Sí. Mi abuelita estuvo ahí, no fue como dice en el libro. Claro, y es ahí donde también yo soy de la postura de que no hay una verdad absoluta, porque en realidad la historia se compone de verdades distintas y de interpretaciones. De las ópticas diferentes. Exacto. ¿Y qué es lo que debemos de tratar como profesionistas? Pues tratando de aproximar lo más posible y lo más fielmente, pero también entendiendo que tenemos una posición subjetiva. O sea, somos... Porque hay algunos, ya sobre todo de generaciones más grandes y ya de otras décadas, o sea, anteriormente se venía enseñando la historia como algo absoluto. Es objetiva. Sí. Y si lo dice Krause, está bien. Si lo dice Cosío Villegas, está bien. Y no hay duda. Y si está en un libro, está bien. Sí, si lo dice Miguel León Portilla, está bien, así fue. Y no podemos dudar. No, bueno, ya tiene el aval de la SEP. Ajá, exacto. Y ya cuando empiezan otras corrientes, o sea, críticas, etcétera, a pegar en México sobre todo, es que uno empieza a decir, bueno, es que siempre tenemos que reconocer, de parte de los historiadores, de quienes escribimos libros, de quienes damos conferencias, que tenemos una posición política, una posición en la vida. Filias y fobias. Y hay que ser transparentes con eso también, y no escudarse con que no, es que yo te estoy dando esto, pero yo no estoy metiendo mi cuchara. Caray, no, bueno. Siempre metemos nuestras ideas, y está bien también, no lo podemos negar, porque por eso es subjetiva, porque lo hacen los sujetos. O sea, no lo va a hacer una máquina. No puede. Bueno, ahora ChatGPT puede hacer algunas cosas. Que nos va a dar interpretaciones también. Pero va a interpretar lo que un humano puso en alguna parte. Claro. Que no se lo va a sacar de la manga. Exacto. Y entender eso, que es parte de un conjunto de verdades, y entender todas las versiones también. Porque, pues, también cerrarnos nada más en mi versión, pues no. Tienes que saber la otra persona que está platicando, que está diciendo, que está investigando, y para saber también refutar, argumentar, y también, creo yo, en pro del beneficio del conocimiento. Entonces, y la revolución, pues es un tema que es muy, muy, muy interesante por todos estos matices que puede tener. Por ejemplo, pues, con Luis Terrazas, ¿no? Que este personaje que a mí también se me hace muy sorprendente y que creo que hay que seguir estudiando, porque tenía rencillas con Porfirio Díaz, a pesar de que tenían sus acuerdos, por ser dos personajes de un carácter muy fuerte, pues claro que iban a tener también sus choques. Y no pasó a mayores porque estaban muy lejos. Claro, ¿no? Y también porque veían sus beneficios y bueno, no, me conviene más estar ahorita con este pelado. Y de que le llegaron lo que el otro había dicho. Claro, también, sí, ya se le olvidó. 6 meses y ya. Entonces... Oye, la historia en Chihuahua te habla, como lo hemos estado diciendo, de los primeros episodios de esta serie de revueltas que se dan a lo largo de, pues no, porque ni siquiera de todo el país. Pues no. Del centro hacia el norte es donde... Sí. Yo diría Morelos, Chihuahua, Coahuila, Sonora. Sí, pues sí. Sí, no, porque en el imaginario colectivo es de que un día
Todos los mexicanos despertaron inconformes con la situación. Todos agarraron el asadón, la escopeta o la resortera. Se mataron entre ellos. En 15 días ya estaban los muertos enterrados y los que continuaron vivos enarbolando la victoria, y la revolución concluye. Pues no, nada que ver. O sea, son años. Sí, son años. Y de peleitas aquí, peleitas allá, y luego que un bando ganaba una ciudad, y luego de repente si era importante porque era el paso, pues el otro buscaba la toma o la retoma de alguna manera de la misma ciudad. Sí. Se da la toma de Juárez. Hay ciudades que estaban tan lejos como Juárez, que se toma la ciudad y ya los que perdieron, ya que se quede. Sí, es muy complejo, porque aquí yo quisiera invitar a quienes estén escuchando, quienes estén viendo, un recurso que utilizamos y que por eso el proyecto se llama Laboratorio de Imaginación Histórica, en donde hay que usar nuestra imaginación. Sí. Y por eso a veces no entra la historia tan fácil, porque te ponen el libro y te ponen, haz una línea del tiempo. ¿Y qué haces como estudiante? Pues te dan 2 horas para hacer la línea del tiempo, pues nada más agarras tu marcatextos y ubicas donde veas años. En el texto. Ni lees, tú buscas años. Y ya, sacas los años y los pones en lista. Y nunca más vuelves a tocar el tema. ¿Por qué? Porque no lo imaginas, no te está permitiendo el profesor imaginarlo. Y yo creo que es una herramienta que todas las personas tenemos, ¿sí? O sea, es una capacidad mental. Si yo les digo ahorita, imagínense a Carranza con un sombrero de Santa Claus y con una bolsa de regalos enorme, pues quien se tenga la imagen de Carranza más o menos se lo va a imaginar, ¿no? Y hay gente que ni siquiera va a ubicar cómo era estéticamente Carranza. Claro, habría un problema con las nuevas generaciones, a lo mejor, habría que ver, eso sería preocupante. O no sé, Pancho Villa andando en monopatín. Yo creo que nos lo podemos imaginar más o menos. Entonces, quiero invitarles a que hagan ese ejercicio mental cuando pensemos en la Revolución Mexicana y en cualquier otro episodio, porque como dices, México es enorme. O sea, si Chihuahua es del tamaño, es más grande que Alemania, creo, o sea, más o menos, o ahí se dan, o sea, de Alemania, es más grande, pues sí, claro que lo que pasaba en Juárez, pues de aquí a que llegaran más refuerzos, pues no, era imposible, era muy difícil tener un control real al mismo tiempo, no es como en los videojuegos, ¿no? Además no existía un líder global. Exacto, y había rencillas, por ejemplo, pues acá, la toma de Juárez se da básicamente porque Pascual Orozco y Villa, pues se suben a su macho y dicen, no, sí vamos a tomar la ciudad, porque ya para ese momento Madero, es bien interesante la historia, ahí les recomiendo un libro de 1911 de Pedro Siller y Miguel Ángel Berumen, está muy suave, son 2 tomos, uno es de texto y el otro es de imágenes, de fotografía histórica, y bueno, ahí van relatando todos estos episodios y ellos mencionan en su investigación, cómo para Madero, para el 7 de mayo, Porfirio Díaz lanza un comunicado por telegrama al pueblo de la nación, donde él dice que hace un llamado a la paz, porque para ese momento está lo de Juárez y está lo de Morelos, ya está en Zapata, ya está cerca de la capital, o sea, ya para ese momento Porfirio Díaz, con toda su experiencia, que participó en la segunda intervención francesa, todo lo que vivió ese hombre, ya ahí fue cuando dijo, ay, militar. Sí, ¿no? Que es otro aspecto que no ubicamos de él. Es un tipo súper inteligente. Sí, era súper capaz. Definitivamente. Yo creo que muy brillante. Y conocía muy bien, y por eso fue ahí donde él dijo, ay, caray, esto no es. Y el padre de la modernidad del país. Claro, y ahí dijo, pues estos no son simples ya revueltitas. De ahí. Esto ya no lo estamos controlando. Y luego, en ese momento también Guatemala hace una exigencia a México por territorios, porque así como a nosotros nos quitaron, pues también México tuvo sus broncas allá con Guatemala, que les quitamos territorio y demás. Es otro tema también. Pero en ese momento, cuando Porfirio Díaz empieza a ver, ay caray, algo no está bien, hace un llamado a la paz, ¿sí? A que todos nos tranquilicemos y que él ya está viendo en su conciencia la necesidad de dejar el poder para el nuevo presidente, y hace una mención ahí de que el hombre que llegue a la presidencia, pues valdrán sus sacrificios por la nación, ¿no? Y cuando le llega a Madero este mensaje, ahí es donde le llega este mensaje,
el grupo, el equipo de Madero, dice, caray, ya va a dejar el poder. O sea, es medio ambiguo el mensaje. Y entonces el 7 de mayo ellos dicen, no, pues ya vamos a pararle a la toma de Juárez. Ya no va a ser necesario. Sí, ahorita no. Ya se acomodaron las calabazas. Exacto, ya todo está tranquilo. Pero se les olvidó leer bien ahí en el telegrama a conciencia. Las letras chiquitas. Cuando mi conciencia lo diga, es que voy a dejar el poder. O sea, no es que ya mañana ya dejar el poder. No era su conciencia, pero estos ya, pues en la euforia también. Sí. Y Madero, siendo un personaje democrático, un hombre democrático, también es un personaje... Que también es un personaje muy... Es que todo es interesante. Porque era un espiritista, o sea, de entrada como que es como muy extraño que un hombre que ve fantasmas, que cree que habla con fantasmas, quiera, bueno, de hecho presidió una nación, pero como que en la lógica dirías, este sería el clásico que dijeran, ay, es el hijo loquito de doña Sutanita, ¿no? O sea... Bueno, y que también ahí estaría interesante porque podríamos ver que el espiritismo estaba muy de moda en esa época. Era fashion, pero era gente de dinero. Claro, era gente que iba a estas sesiones, o sea, no era cualquier cosa. Sí, que veían el humus salir de la boca todo este de rollo. Los mediums y no sé qué. Ajá, y entonces... Sí, un personaje que era espiritista. Muy loco, aparte, él estudió agronomía en Estados Unidos, luego se fue a Francia. Y luego era una cosita así. Era chaparrito, sí, era un hombre sencillo. Era Juárez. También era chaparrito. Y no se parece nada a ninguna de las imágenes que tenemos. Claro, no, pues es que siempre... culturizadas de él. Sí, no, hay muy pocas fotos de Juárez reales, sí, porque ya le tocó pues un tramito de la fotografía. Pero sí, Madero era un personaje que no imponía como otros, ¿no? O sea, no era un Pascual Orozco que era alto, que venía, era un serrano, venía de la sierra, era un hombre serrano, o sea, conocía de campo todo, ¿no? O Villa. Sí, o sea, los norteños de la historia. Del campo, claro, sí, que venían del campo, de las batallas. Pues no, él era un citadino, era un burgués. Sí. Porque el papá de Madero, su familia, se llevaba muy bien con Díaz. De hecho, ahí el papá trató de tranquilizar al hijo, porque fue así como, oye, pues ya, párale, ¿no? O sea, vamos a negociar, que te den unas gobernaturas, que te den esto. Y entonces ahí cuando manda este mensaje Porfirio Díaz el 7 de mayo, pues es que dice, no, ya la hicimos. Junio, julio, agosto, octubre, noviembre, 6 meses. Después, sí, noviembre, no, después, es del 11. Okay. Sí, ubiqué. En el 11, sí. Ok. O sea, el 20 de noviembre es que... Ya había estallado los movimientos ya formales. Sí, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya estamos en mayo, 7 de mayo. Y entonces, cuando reciben la orden, les dice Madero a su ejército y les dice a Pascual Orozco y a Villa, no, pues ya vamos para el sur, vamos a regresarnos, ya, aquí ya no... Ya acabó. Sí, ya se va a ir. Vamos a dejar esto por la paz, porque aparte pues era un democrático, ahí está una de las revoluciones, la revolución maderista, él lo que quería era el cambio del poder, era la sucesión presidencial, era su preocupación. Pero no, ¿qué dice Pascual Orozco y Villa? Caray, pues nos trajiste hasta acá, ya peleamos quién sabe cuánto, perdimos tantos hombres, nos hemos estado muriendo de hambre. Lana esto. Entonces dicen que se reúne Villa, Orozco y Garibaldi, Giuseppe Garibaldi era el nieto de Giuseppe Garibaldi, el independentista de allá, el que unificó Italia, un héroe también de allá italiano, que el nieto anduvo por acá también. Hasta hizo su plaza de mariachis en el DF. Garibaldi. Entonces, se reúnen estos generales y dicen, no, vamos a tomar Juárez. Ajá. Sí, vamos a tomarlo. Sí. No vamos a dejar y se marchan. Entonces ahí es donde el inicio de la toma de Juárez está medio interesante porque hay varias versiones. Unos dicen que fue por un pleito entre los federales y los revolucionarios, en donde los federales empezaron a decirles que eran unos cobardes y a provocarlos, ¿no? Uh-huh. Y que ahí empezó la escaramuza, el pleito, las primeras balas y que de ahí ascendió. O sea, que fue por accidente prácticamente. Pudo haberse evitado. Claro. Si se hubieran tomado un té relajante por la mañana. Acá en Tezolé, sí, yo creo que les hubiera gustado a lo mejor. Hubieran calmado los ánimos. En vez de tomarse un café de olla, se hubieran tomado un tecito, se hubieran relajado, no se han peleado y la historia hubiera cambiado. Otra cosa sería. Pero no, estos se macharon en su caballo, y hicieron la toma de Juárez y Madero dijo, ay, caray, pues bueno, ya no lo podemos detener. Uh-huh.
pues vamos. Y es 8, 9, 10 de mayo que se da. Pues la verdad es que también la victoria ya la traían los revolucionarios, porque pues aquí era una fuerza desequilibrada entre federales y revolucionarios. Ya están muy cansados los federales también, ya los tenían prácticamente atrincherados en ciertas partes. Y es bien interesante aquí esta parte fronteriza, pues porque ellos deciden tomar una frontera, por las armas, porque podían cruzar a Estados Unidos, y Estados Unidos en ese momento tenía una ley de neutralidad. El parque, sí. Una ley de neutralidad en donde podían ir a recoger armas, comprar armas, mientras pues no intervinieran en Estados Unidos, o sea, que no fueran a hacer una intervención, ¿no? Y que bueno, si eran problemas de México, pues son de mexicanos. Sigue pasando algo por el estilo. Claro, o sea, ustedes compren las armas. Sí, nosotros los surtimos, mátense entre ustedes, mientras no vengan para acá. Sí, no me dañen el jardín. Y entonces los gringos, por como son los gringos, son muy, no sé, son muy interesantes también, una cultura muy interesante la gringa. Pues para ellos era un espectáculo. Entonces, es estas historias, estas fotografías de cómo en el Río Bravo. Del otro lado están todos viendo cómo se matan los del otro. Sí, pero era como si fuera una película para ellos. Ajá. Y entonces tú dices, ay caramba, ¿no? Se iban con sus palomitas, o sea, tenían casi gradas. Sombrillas para sentarse a ver. Y estar viendo ahí la revolución mexicana, cómo se estaba dando, ¿no? Entonces es también interesante cómo se volvió, pues, en un escenario también para el extranjero, ¿no? Para el otro. Es que hasta las películas de la época son falsas. Ah, sí, cuando graban a Villa, muchas de las batallas las recrean. Sí, ya habían ganado él, y luego, a ver, llegamos de... ¿Cómo fue, señor Villa? Pues llegamos de acá, le pegamos a los de allá, y los de allá se cayeron para acá. Pero no... No, cámbiale, sé, ponle está más esto. Bonito para acá. Véngase ustedes de acá. Tráete a George Clooney de allá, tráete a George Clooney y mete a Leonardo casi, porque siempre han sido así los gringos, ¿no? Lo que vende primero. Entonces, lo que nosotros comemos como historia visual, ni siquiera eso es real. Y ahí entra también la interpretación. Y bueno, aquí Berumen, Miguel Ángel Berumen, historiador, fotohistoriador de la frontera, pues él ha hecho un trabajo muy arduo, muy asiduo, precisamente de la fotografía histórica y de su análisis, ¿no? Sobre todo de Villa, por ejemplo, de las fotografías, lo que implica. Porque una fotografía para bueno, todavía aún, pero no es inocente. No. Menos en ese momento que se tenían que esperar quién sabe cuántos minutos en que agarrara la fijación de la foto, ¿no? Entonces era claro que tenía que salir bien. Y luego, pues, sin recursos. Tómale 3 para que si en alguna sale con el ojo cerrado. Exacto. Vete ahorita al Office Depot por más cartuchos de la Nikon, no sé. Sí, se nos acabó la pólvora y sácale de una balita para podérsela poner al No, entonces hay que imaginar ese contexto donde estaban los periodistas, los fotógrafos y que tenían que hacer una buena toma. Y Villa, pues no iba a salir así jorobado. Porque además era vanidoso. Pues claro, todos los políticos pues tenían que salir bien, ¿no? ¿Cómo iba a salir mal? ¿Cómo iba a salir chueco? Zapata también, cuando vemos sus fotos a caballo, guapetón, con sus carrilleras, su sombrero, su bigote muy bien peinadito. Su bigote, exacto, ¿no? El uniforme de Villa, cuando se ponían sus uniformes militares. Entonces, nada era casual. Hay que entender esas fuentes históricas, esas huellas del pasado, analizarlas con lupa, ahora sí, imaginar, ¿no? Cómo debió haber sido todo y un Villa sentado en una oficina dando instrucciones de cómo le iban a hacer, y no Villa echando balazos en primera fila. Ah, no, también, bueno, pues... que no lo venden así. Entender cómo funciona también la jerarquía, ¿no? Que hasta eso yo creo que el Villa sí le entraba mucho a los trancazos. Era maldoso. Sí, le gustaba la violencia. Sí, él estaba hecho para eso. Sí. Porque pues también vivió así desde niño. Pues era cuatrero. Sí, desde niño vivió en la pobreza, en la violencia, en medio de todo, pues se generó ahí ese personaje tan interesante. Y luego se van dando traición tras traición, hasta que llega a que ahora sí que éramos 20, pero nos vamos mandando entre nosotros hasta que quedó uno. Y entonces en la historia nos dicen que ese era el verdadero líder y por eso fue el que quedó. Pero pues no. Exacto. Sí, y luego fue el que orquestó mejor las traiciones. Sí, claro, y que es el que se va quedando con el pastel, el Carranza.
y que también tenía sus propios intereses, estaba muy enojado Que hasta pasó como verlo, se carranció todo. Ah, sí, que ahí empieza, y ahí es donde el sistema mexicano, el Estado se reestructura, ¿no? Y es donde empiezan a pensar, ¿no? Y aparece la corrupción, ¿no? Porque de ahí nace. Sí, un sistema político que es el que hasta nuestros días... Sí, de traición y corrupción. Tenemos, ¿no? O sea, es en ese momento, en 1917, la década de los 20, en la que se empieza a configurar el Estado mexicano actual. Y es ahí bien interesante porque, como dices, pues Carranza lo que logra con la Constitución, pues dice, bueno, vamos a dar compensaciones, o sea, vamos a darle por ejemplo, ustedes quieren tierras zapatistas, no estén tiznando. Anda, después ya. Ahí te va el artículo, no me van a regañar, a ver si no me equivoco. Un artículo de la Constitución. El artículo de la tierra, que es propiedad de la nación, de los recursos, etc. Ahí les va, ¿no? A los trabajadores, obreros, ustedes quieren también, ahí les va en su regulación, no van a poder trabajar más de 8 horas, van a tener esto y esto. Sí. Todos ustedes quedaron viudas, ándale, vamos a una pensión. Claro, los veteranos de guerra, ¿no? Entonces, ahí es donde juntan las demandas, es por eso que en esta Constitución aparecen las demandas sociales, los principios sociales, ¿no? A diferencia de las constituciones anteriores que pues va avanzando, ¿no? Se va desarrollando, y ya en la Revolución Mexicana, que por eso es la primera revolución social del siglo XX en el mundo prácticamente, antes que la Revolución Rusa. Y que volvamos al principio de que no podemos juzgarla con los ojos del presente. Sí, no, tenemos que... Todo ese movimiento, todas esas tradiciones eran necesarios en su momento para consolidar una nación. Claro, son decisiones que tomaban en caliente, por así decirlo, ¿no? Que pues fue lo que iba configurando y era como se iba dando, y los intereses, el poder y los principios también, fue lo que nos fue llevando, ¿no? Y bueno, pues después de la revolución es que surge este sistema de partidos, ¿no? Que bueno, en ese momento era el Partido Único, ¿sí? El Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario y luego el Partido Revolucionario Institucional, que... Pero primero es el PRN, y luego el PAN, y luego el PRN cambia a ser PRI. Por eso en las boletas siempre Acción Nacional está en primer lugar, porque es el más antiguo, no porque fuera el primero, sino porque el Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana cambia de nombre al Revolucionario Institucional, y es ahí donde existe el tiempo y el espacio. Pero ¿sabes qué, Rani? Ya se nos acabó el tiempo. Uy, entonces hay mucho más que platicar, pero no quiero que nos vayamos sin que nos presumas lo que tienes en mano. Bueno, pues aquí pues traje unos ejemplares también como agradecimiento, como obsequio. Estás presentando tu libro. Saqué un libro, es mi primer libro, Crónicas del Gigante que cargaba un museo, y bueno, donde narro precisamente la historia del profesor Manuel Robles y del Museo Regional del Valle de Juárez, a través de mis propias experiencias con el profe. Yo desde niño convivía todos los domingos con él. ¿Era tu abuelo? Sí, era mi abuelo, y nos íbamos... Primero llegábamos con los braceros, tenían ahí su meeting dominical y después nos íbamos al valle. Entonces les invito a que visiten el Museo del Valle de Juárez, está en la carretera Juárez Porvenir, kilómetro 29. Yo les invito a que vayan un fin de semana en familia, la verdad es que no se van a arrepentir, es un día de campo, es conocer otra parte de la ciudad, hagan de cuenta que es pues ir de viaje en Ciudad Juárez. Y tienen que probar el asado. El asado, sí, de rojo es también. Es súper tradicional el asado. En el valle, las colitas de pavo. Ahí las del primo, las del pariente, ahí en la carretera están. Párense por unas colitas de pavo fritas, y conozcan el valle. Yo sé que pues ha dejado también un estigma en la violencia, pero pues yo creo que pues ahora está más tranquilo. Yo voy lunes y jueves, estoy yendo, afortunadamente todo tranquilo. Realmente yo les invito a que vayan al museo. Ahí en el museo encuentran el libro. Sí, va a haber ejemplares. Igual también les dejo mis redes sociales, ahí me pueden escribir, si no pueden ir hasta allá, pues también me puedo poner de acuerdo con ustedes. Estoy en Instagram y en Facebook como Hernani Herrera, ahí me pueden mandar un mensaje directo y con gusto les atiendo, nos podemos poner de acuerdo para llevarles un ejemplar, está a 150 pesos y pues nada, invitarles a que apoyen también la cultura local. Sí.
Y vean el programa de Verónica. Sí, Tenemos mucho que decir, agradezco mucho la invitación. Gracias por fin estar aquí, espero que ya se vuelva algo cotidiano, porque ya Sí. hiciste mucho del rogar, Hernani. No. Sí, la verdad. Ya regresamos del chilango. Sí, es excelente. Pues tenemos que darle segunda parte porque nos quedamos con sí. mucho material en el tintero. Sí. Así somos los historiadores, choreros. Poquito, pero es muy interesante platicar con... Si tienen en familia o en sus conocidos un historiador, no pierdan la oportunidad de sentarse a platicar con ellos, porque no se van a arrepentir. Y si tienen la posibilidad, además el título es hermoso, déjame que te diga que es hermoso. El título Crónicas del gigante que cargaba un museo. Está a su disposición, ya les ofreció Hernani casi venta de campaseo casa por casa. Y si tienen la oportunidad de ir al valle, de verdad es otra visión de este Juárez que llega hasta allá, es municipio de Juárez todavía, el valle, así que no digan que, es que tengo que ir muy lejos, no van a salir de su municipio. Ya 40 minutos. Sí, y además hay una parte muy interesante porque es verde. Exacto. Ahí se rompe por una parte el desierto, pero por otro lo cobija la parte de atrás de esa Malayuca. Exacto. O sea, es un espacio muy interesante para conocer y gracias nuevamente, gracias a Tesolé por el favor de su hospitalidad. Dense una vueltita aquí, mire, Avenida Plutarco Elías Calles, cuando pasen la Paseo Triunfo de la República, son como unas 3 cuadritas a mano izquierda. Tiene estacionamiento al frente, búsquenlo en sus redes sociales, Tesolé MX, y véngase a dar aquí una relajadita con un delicioso té. Yo soy... pues también podrías, ¿ves? Ya te están ofreciendo que puedes dejar ejemplares para vender aquí. Excelente, pues sí, entonces vénganse, dense la vuelta, ya tienen varias excusas. Más razones para ya no hay excusa, vénganse a Tesolé y pues sí, aquí pueden conseguir el libro. Y mientras se lo leen, se toman un tecito. Sí, muchas gracias. Pues yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir, ya sabe, googleenos con mi nombre como Verónica Palafox o como Tenemos Mucho que Decir, y de que le salimos. Dele click, dele seguir, dele like, no sabe cuánto nos ayuda y además si lo comparte, el tema puede ser interesante para alguien más. Gracias, hasta la próxima.